mágica. Está en los controles Karina, muchas gracias. Y tenemos de invitada a Judith Inda, quien tengo el placer de tener aquí en el estudio. Muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. Y les quiero platicar un poquito de su currículum, porque la verdad es que me emociona mucho tenerla aquí, porque aparte es alguien con quien compartí un lugar que, pues por lo menos a mí me ha marcado mucho y me ha enseñado muchísimo, que fue el Foro Teatro Contemporáneo con el director Ludwig Margules. Entonces, bueno, les voy a platicar un poco de lo que hace ella y ahorita entramos a la entrevista de correo. Judith es maestra de técnica Alexander, es actriz, miembro fundador de APTAM, Asociación de Profesores de Técnica Alexander de México, siendo en el país una de las 6 profesores certificados, actriz egresada del Foro Teatro Contemporáneo, con Ludwig Margules, certificada en The Toronto School of Alexander Technique. Ha participado en obras en España, en Canadá, en Irlanda, en México, ha impartido lo que es la técnica Alexander en Sistema Nacional de Fomento Musical, en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, Escuela Nacional de Arte Teatral. Bueno, es así una joya esta mujer, pero bueno, quiero que les platique un poquito, que nos platiques cómo fue, primero, ¿qué fue lo que a ti te motivó a llegar al teatro? O sea, ¿qué es lo que a ti te movió para que terminaras? No digo terminaras porque realmente es un camino que siempre sigue, pero para estar en teatro. Pues hola, muchas gracias por la invitación. Y pues en sí la formación ya más profesional pues fue justo en el Foro Teatro Contemporáneo, que fue donde nos conocimos. Y en sí el teatro me llamó desde los 12 años. Yo soy de Cuernavaca, Morelos, y la primera vez que entré al teatro de la ciudad, el Teatro Campo, lo primero que me llamó fue el silencio. Fue el silencio, el espacio, entrando luego había como una vibra que a mí me gustó muchísimo. Después me enteré que había una carrera de teatro, pero yo tenía 12 años, entonces yo me metí a las oficinas a preguntar qué es lo que tenía que hacer, entonces pues no me dejaron porque todavía ni entraba, creo, a la secundaria, y entonces me dijeron que había un taller los fines de semana, ¿no? Entonces ya empecé a ir a los talleres de los fines de semana, y curiosamente todos los que estuvimos ahí, que era un grupo de teatro infantil, que era teatro de niños, hecho para niños, uno de los requisitos era que no nos llevaran nuestros papás a fuerza a un taller los fines de semana, ¿no? Así, porque quiero deshacerme del día fin de semana. Entonces, un requisito era que si los niños querían estar, entonces podías entrar. Si no, no te aceptaban. Y pues yo sí quería estar porque era pues sacrificar tus fines de semana. Y resulta que todos los que estuvimos ahí, que pasamos por ese taller, actualmente nos dedicamos o al teatro, o al cine, o a la producción, ¿no? O sea, algo tiene que ver, algo con las artes. De hecho, yo también de chiquita, uno de los talleres que tomé fue justamente teatro, en el Centro Cultural del Bosque de Tlalpan. Fuimos ahí, mi hermana, que la chiquita todavía no podía entrar, pero mi otra hermana y yo, nos llevó mi mamá que eligiéramos qué taller queríamos. Yo estaba entre danza jazz o contemporáneo o teatro, y pues el que me ganó fue el teatro, y ahí terminé. Yo también vi que sí. Sí, la carrera de teatro, claro. Sí, y afortunadamente pues seguimos en este camino, porque en realidad al final de cuentas es un estilo de vida. Y pues me he reencontrado con gente, de pronto ahí en la Escuela Nacional de Teatro, en las fiestas que íbamos a veces entre escuelas, veo a una chava y le digo, Verónica, ¿qué haces aquí? No, pues que estoy estudiando teatro también, entonces, y así, ¿no? Te vas encontrando a la gente. Así fue como yo empecé en el teatro. Y ya más tarde entré al Foro Teatro Contemporáneo aquí en la Ciudad de México. Yo no conocía a Margules, pero Gracias, Karen. pues fue una recomendación. Yo me había ido a Londres. Con la silla. Me hago por acá. Se están aquí ayudando a que el cuadro se vea estable, entonces estamos bien. Ahí estamos bien.
¿Sí? Por recomendaciones, ni siquiera en México, fue en el extranjero. Una compañera me habló sobre Margules. Yo había ido a visitar Casa del Teatro, me gustó mucho. Estaba entre teatro también y antropología. Entonces había ido a la ENA y a la ENAT. Muy similares, pero... Ajá. Y cuando regreso a México voy directamente a ver qué onda con esta escuela, que era una casita en la colonia Roma. Llegué a 2 días de la audición, entonces me dieron todos los papeles que necesitaba, todo lo que necesitaba aprenderme. Llegué a la audición y pues me quedé, terminé. Empezamos 21 personas, terminamos 4. Y bien feliz, ¿eh? Sigo haciendo teatro. Y así. Bueno, pero no solo eso, o sea, de ahí yo me acuerdo que, ya me dirás tú si exactamente era o no era, pero me acuerdo que durante la formación que tuvimos de teatro, a ver, algo pasa por acá, ¿qué pasa? Están moviendo un poquito porque parece que estamos fuera de cuadro, ya nos dirán después en el público si estábamos tan fuera de cuadro. ¿Ahí queda mejor? Sí. Gracias. ¿Qué te estaba diciendo? Es que se nos fue la onda, ¿qué pasó? No, pues eso, de que ahí dentro de la formación de la carrera de teatro, bueno, teníamos algunos maestros, entre ellos Israel, Xochitl, que nos daban toda esta técnica de ir hacia el cuerpo, de percibir el cuerpo, las fases musculares, la voz, todo el trabajo de cómo ya realmente llevar una respiración profunda para que la voz salga potente, para que proyectes lo que estás sintiendo, o sea, de presente aquí y ahora, ¿no? Sí. Y bueno, no sé si ahí fue tu primera aproximación a toda esta técnica o tú ya la conocías un poco de antes. No, mira, cuando yo termino la prepa, yo me voy a Londres, ¿no? Y en Londres conozco a Rodrigo Suárez, que es un maestro de técnica Alexander que actualmente está en México y también es miembro fundador de AFTAM, de la asociación. Yo lo conozco allá cuando él está estudiando, él es chelista, y en la carrera de música les dan técnica Alexander. Entonces cuando él se entera que yo quería estudiar teatro, apenas acababa de salir de la prepa, me pregunta si yo sabía sobre la técnica Alexander. Y le decía que no, pues yo no sabía nada, ¿no? Me dice, bueno, si vas a estudiar teatro ya te vas a enterar. Y se me quedó ahí un eco, ¿no? Y yo no entendía, porque tampoco me explicó bien qué era la técnica Alexander. Como hasta ahorita no les hemos explicado. Como no lo estábamos ahorita ya, no, sí, exacto. Entonces cuando llego al foro, en mi segundo año, entra Israel Martínez. Ajá. Con eutonía. Ellos lo que daban era eutonía, de una técnica de Gerda Alexander, que en México la introduce Ana María Muñoz, que es una chilena, que me daba clases en la ENAT, en la Escuela de Teatro, ¿no? La Escuela Nacional de Teatro, de las cuales Israel Martínez era alumno de ahí. Sí. Entonces él se acerca y empezó a ser como un adjunto de ella, junto con Xochitl, que ahora es maestra de Feldenkrais. Ah, mira. Ajá. Entonces Israel entra a la escuela a dar clases de voz, pero en realidad nos estaba dando eutonía. Y entonces a mi grupo, no sé por qué, nos agarraron de conejillos de indias. Entonces, pero me parece que fue muy enriquecedor, porque a la par que Israel estaba aprendiendo, estaba poniendo en práctica en nosotros, y porque también nosotros lo permitimos, le dijimos, sí, agárranos como laboratorio, ¿no? Entonces empezamos a hacer un laboratorio, y muchas de las cosas que él desarrolló, las desarrolló con nuestro grupo, porque nos metimos hasta la cocina, ¿no? O sea, eran sesiones larguísimas, justo sobre estas cuestiones del cuerpo, de la voz, de la resonancia a través de los huesos, ¿no? Y en esa época, eso fue como en el segundo año de la carrera de teatro, ya en el tercer año Israel nos toma como su grupo de actuación. Y pues seguimos todo lo que habíamos empezado el año anterior, lo empezamos a seguir y lo empezamos a aplicar ya directamente en el escenario, ¿no? Y en una de esas, justo Rodrigo regresa a México y me lo encuentro, ¿no? En la calle. Ay, mira. Ajá, me lo encontré en la calle, cambiadísimo, porque Rodrigo es altísimo, ¿no? Es muy alto. Y aparte chelista tienen ciertos patrones de movimiento.
Y cuando yo lo veo, estaba así, con un porte, caminando por la calle, ¿no? Y yo estaba, ajá, así de Rodrigo, y, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No sé qué. Y entonces empezamos a platicar, él sobre la técnica Alexander, y yo sobre lo que estaba viendo en Eutonía, que a mí me fascinó. Y pues al momento de estar platicando, veíamos que tenían muchas similitudes, ¿no? Entonces me propone, oye, ¿por qué no hacemos un intercambio de trabajo? Yo te doy una clase y tú me enseñas más o menos qué es lo que están haciendo. Y dije, pues bien. Y entonces trabajando, él me dio una clase de técnica Alexander, ¿no? De pronto en el trabajo algo me dice, ¿qué pensaste ahí? Pues algo que hago así en la clase de teatro, ¿no? Dice, qué chistoso porque es muy similar a lo que yo, un poco a lo que yo trabajo. Entonces empezamos ahí como a intercambiar un poco de ideas, ¿no? Y luego, ya en ese tercer año, en una exploración de movimiento, algo me pasa como en un hombro, porque hacíamos un calentamiento y después entrábamos a la escena, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en el calentamiento, entre un movimiento y exploración de voz y no sé qué, algo sentí yo ahí que me tronó en el hombro, ¿no? Y conforme fue pasando el ensayo, sí, un ensayo así de wow, ¿no? Así conecté, pero terminando no terminaba yo de salir, o sea, algo se había quedado que no sabía cómo trabajarlo y a mí no me cuadraba porque yo decía, no me puedo llevar esto conmigo una vez terminando la escena, ¿no? Entonces me acuerdo que esperé a Israel, me empezó ahí a hacer le llamaban terapia de contacto, ¿no? Unos movimientos, no sé cuánto, muy bien, pero había algo que a mí me faltaba, ¿no? Decía, está muy bien, pero ¿cómo hago esto yo sola? O sea, no puede ser que cada que me esté sucediendo esto, yo tenga que recurrir a alguien porque yo no sé cómo trabajarlo en mí. Y lo que menos quería tampoco era que se viera como si fuera una terapia, ¿no? Sino yo lo quería más bien hacia una cuestión más artística, más para aplicarlo en la escena y mi trabajo como actriz. Entonces, pues me quedó el gusanito, ¿no? Entonces, algo me faltaba, había una pieza que no, o sea, todo iba muy bien, pero había una pieza que no me estaba a mí en lo personal cuadrando. Entonces, cuando termino la carrera, me voy a Londres, es cuando de pronto, a ver, no es cierto, ya estoy traspoblando los tiempos. No, más bien, termino la carrera y Rodrigo me da otras clases, ¿no? Después yo me voy a Barcelona, a ver, ya sabrás, porque ya terminé el teatro y ahora tengo que ver qué onda con mi vida y cómo la voy a aplicar, ¿no? Y de pronto la técnica Alexander la había escuchado y dije, pues sí, algún día lo haré, ¿no? Pero nunca realmente me lo había planteado seriamente porque tampoco sabía muy bien qué era en sí la técnica Alexander, sabía más de la autonía. La autonía es una técnica que se desarrolla a partir de Gerda Alexander, que es una enfermera que la desarrolla como en la Segunda Guerra Mundial a partir de los heridos de guerra, que veía que había mucho dolor y entonces ella empieza a ver de qué manera trabajar con ellos las tensiones y a partir de los sonidos, no sé qué, entonces para hacer una liberación. En términos muy generales es eso. Pero ella es Gerda Alexander y es una mujer. Y la técnica Alexander es de un australiano que era actor, mucho antes que Gerda Alexander, ¿no? Llegan a principios muy similares por caminos distintos, pero la aplicación es distinta. Entonces yo tenía una idea muy vaga de la técnica Alexander, entonces me voy a vivir a Barcelona, en Barcelona me embarazo y es donde tengo también que hacer un paro en mi vida, ¿no? También plantearme qué voy a hacer en estos 9 meses, aparte de dedicármelos. Entonces dije, pues voy a estudiar técnica Alexander, es ahora. Voy a estudiar técnica Alexander, sí me llama mucho la atención, entonces empecé a buscar las opciones. Regreso a México, Rodrigo me da unas clases, ¿no? No se da la posibilidad de estudiar en Barcelona y entonces yo me voy a Toronto, porque aparte, bueno, tengo doble nacionalidad. Sí, eso yo sabía que lo enseñas. Entonces nos vamos a Londres con el papá de mis hijos y en Toronto estudio técnica Alexander. Siempre con la mira de aplicarlo al teatro, ¿no? Aparte es una cuestión personal, pero siempre mi tirada era en la aplicación a las artes. Andamos de cabeza, ahora andamos de cabeza.
¿Ya? Ok, ya regresamos a la memoria. Y entonces me empiezo a dar cuenta que pues me metí en un camino, ¿no? Que sí me gustaba mucho, me ayudó mucho mi proceso en el teatro y con la autonía. Entonces, para no hacerla muy largo y también ya ir de lleno a lo que es la técnica Alexander, y como no solo hay una aplicación en las artes, sino en realidad para la vida cotidiana, para la vida en general, la técnica Alexander es un método o técnica de reeducación psicofísica. O sea, no es una cuestión solamente mental, ni una cuestión corporal, es entablar realmente esta relación entre mi mente y mi cuerpo, en donde muchas veces creemos que lo que estamos pensando lo estamos haciendo. Y no, una de las cosas increíbles que descubrió Alexander, para entender sobre la técnica hay que hablar de Alexander. Entonces, también por eso hay una confusión entre la autonía y la técnica Alexander. No solo coincidieron un poco en su exploración, sino en su nombre, en su acercamiento a, sino hasta el nombre, o sea, juegos del universo y del destino, que algo también nos dicen por ahí. Esta parte masculina y femenina que ambos estaban explorando, es que finalmente pues llegas y lo fusionas en algún momento, ¿no? Sí, Alexander fue un actor australiano, era maestro de respiración, era muy bueno, era un actor de repertorio shakespeariano que empezó a tener problemas con su voz. Y llegaba, y tenía su estudio sobre técnicas de respiración, era conocido. Llegó a ser en Australia lo que el director de la compañía de aquí, de teatro, ay, se me hace mucho frío, se me está cerrando. Hablando de las voces. Él llega a ser como el director de la Compañía Nacional de Australia, ¿no? Entonces empieza a tener problemas con la voz. Cuando estaba en la cúspide de su carrera, se le empezaba a cerrar la garganta, ¿no? En inglés le llaman hoarsening, en español es una laringitis aguda. Entonces, una de las cosas que él empieza a descubrir es que, bueno, cada vez que empezaba a recitar o a hablar, o en la escena, se le empezaba a hacer la voz así. Y entonces va al doctor, lo revisan y le dicen, pues, tu aparato fonador está bien, descansa, ¿no? No hables, miel con limón, remedios, ¿no? Los cuales sí funcionaban, sin embargo, el problema era recurrente, porque hacía lo que le pedían, sí había una mejora, pero el problema regresaba. Y así 2 o 3 veces. Y 2 o 3 veces va con el doctor, 2 o 3 veces lo revisa y le dice, tu aparato fonador está bien. Porque pues uno está así, lo primero que te revisan es, ¿no?, el aparato fonador. Entonces, él hace una pregunta lógica y obtiene una respuesta lógica también, ¿no? Le pregunta, oye, ¿no será algo que estoy haciendo que me está provocando esto? Y el doctor le dice, pues sí. Ahora, ¿qué estás haciendo? Pues yo no sé, porque a lo que vienes y yo que te revise, tú estás bien, ¿no? Ahora, ¿qué estás haciendo? Algo que me compete, no. Ajá. ¿Qué estás haciendo? No sé qué estás haciendo. Y entonces, les voy a resumir 10 años. El señor hizo una autoobservación de 10 años. Estamos hablando de Australia, finales de 1800, principios de 1900, en donde él se puso una serie de espejos alrededor para observarse minuciosamente a ver qué es lo que hacía cuando recitaba, cuando se le presentaba el problema, que es que perdía la voz. Entonces, una de las primeras cosas que él nota, o sea, no se pone solo un espejo, se pone varios. Y esto es ya ya teniendo la hora en el 2018. O sea, también para trabajar esta idea de tridimensión, porque uno se ve en un espejo y solo ves la parte de adelante, ¿no? Pero si te estás viendo a todos lados, puedes ver a nivel de tridimensión qué es lo que está sucediendo. Entonces, una de las primeras cosas que él notó fue una tensión en el área de la barba, ¿no? Una tensión ahí en los músculos. Sigue observándose. Y él notaba que cada vez que él pensaba, solo pensaba, en empezar a recitar, venía esta pequeña tensión. Entonces decía, bueno, entonces seguía pensando, solamente en pensar en empezar a recitar. Vio que no nada más era esto, sino empezó a notar cierta tensión también en los músculos de la cara, siguiendo observando esto, notaba que también había cierta tensión en los músculos de la cabeza. Después de mucha observación, porque pues claro, era esto, se da cuenta que en realidad todo esto que él notó de primera instancia era algo que se estaba generando desde un principio
en el área toda del cuello, que notaba que había una tensión en el cuello, en los músculos del cuello, que hacían que su cabeza se empezara a ir hacia atrás y hacia abajo, hacia su propia columna, ¿no? Y entonces eso empezaba a modificar toda la relación con su cuerpo, pero todo estaba empezando desde un planteamiento mental. Entonces dice, ok, no sé si decía ok porque todavía no existía el término, No decía eso, pero ya. Decía, si esto es lo que estoy, pues entonces la respuesta es no tensar el cuello, que es una respuesta inmediata que todos tenemos. Cuando vemos que algo no funciona, lo que hacemos es ir al opuesto, y es una muy buena manera también de trabajar, ¿no? Pero lo que es bueno, pues si el problema es tensar el cuello, pues no voy a tensar el cuello. Entonces decía, perfecto, no voy a tensar el cuello. Entonces se pone sus espejos, dice, voy a pensar en recitar, pero también en no, me voy a dar a mí la indicación de no tensar el cuello. Entonces empieza a recitar, ¿no? Con tu Shakespeare, porque era shakespeariano. Entonces empieza, mi cuello está súper libre. Termina de recitar y él realmente se estaba dando la indicación de no tensar el cuello. Pero cuando se ve al espejo, está vacío otra vez. Entonces dice, ¿cómo es posible si yo me estoy diciendo que no? Y según yo no lo estoy haciendo, pero el espejo no me miente, si estoy haciendo esto. Entonces empiezan los principios de la técnica Alexander. Dice, yo no puedo confiar en mis sentidos porque mis sentidos están acostumbrados a mis hábitos. Y si mis sentidos son erróneos, todo es erróneo. Entonces empieza todo un replanteamiento. No nada más es de yo tengo la voluntad, sí, yo lo voy a pensar y no funciona así. Porque muchas veces nuestro cuerpo está acostumbrado a que nos estemos utilizando de cierta manera, pero es de acuerdo a nuestros patrones. Y entonces un primer principio en la técnica Alexander, que es esto que les acabo de describir, que hizo Alexander, que es el reconocimiento de la fuerza del hábito, que no nada más es una cuestión corporal, sino es mental. Entonces, bueno, ahora en estos tiempos que estamos viviendo de democracia, en realidad sí es vivir en una manera democrática dentro de tu propio cuerpo, porque no es que la mente esté sobre el cuerpo, ni el cuerpo sobre la mente, porque uno piensa en un cuerpo mental, o en un cuerpo corporal, o en un cuerpo sensorial, pero en realidad estamos hablando del mismo cuerpo. Todos están en el mismo, todos. Si yo me dedico más a la mente, estoy olvidando a mi cuerpo. Si yo pienso más en el cuerpo, estoy olvidando que también tengo una mente. Y que tengo un cuerpo muscular, y que tengo un cuerpo óseo, y que tengo un sistema nervioso. Y todos están en un mismo cuerpo, en este. Y esa manera en la que me estoy habitando, y la manera en la que me utilizo, es la manera en la que voy a funcionar, ¿no? Entonces el primer principio en la técnica Alexander es el reconocimiento de la fuerza del hábito presente en cualquier actividad o movimiento, ¿no? Entonces Alexander empieza a checar todo esto. Ahora, para los amigos que nos estén viendo, yo los invito ahorita que así donde estén, como estén, crucen sus brazos, ¿no? Que crucemos todos los brazos. Y así, pues no lo pensamos, cruzamos los brazos. Y entonces ahora les pido que vamos otra vez a cruzar, o sea que lo soltemos. Y ahora igual vamos a cruzar los brazos, pero al revés. Entonces crucemos los brazos al revés. No me fijé bien cómo era. Exacto. ¿Sí? Sí, se lo juro. Entonces, puede haber varios procesos. Uno puede ser puede haber varios procesos mentales, ya los pueden soltar si quieren. Uno puede ser, cuando uno pide, nos pedimos o dice, ¿no? Voy a cruzar los brazos, pues no los pienso, ocurre en cuestión de milésimos de segundo. Cruzo mis brazos. En cuanto yo digo voy a cruzar los brazos, mi mente y mi cuerpo ya están dando la información, diciéndole a mi sentido de la propiocepción qué músculos se tienen que... Pero no lo pensamos, sucede, ¿no? En cuanto yo digo voy a cruzar los brazos, ya se está preparando todo para llevar a cabo esa actividad que todavía no estoy haciendo.
Entonces ya mi cuerpo está tensando lo que necesita mover. En cuanto yo digo, pero al revés, la mente hace, oh, ¿Qué? es como, a ver, detén. Y entonces tienen que empezar a hacer otra manera de pensarte, ahora sí en presente. Primero, A ver, ¿cómo cruzo realmente ¿cómo los crucé brazos? los brazos? Porque pueden ser varias maneras, ¿no? Cada quien tiene respuestas distintas. Puede ser que alguien regrese a como siempre los cruza para ver cómo los cruza. Y sin embargo es una actividad que hacemos diaria, ¿no? Entonces, pues este lo tengo arriba. Y de pronto hay alguien que dice, pues ya están al revés. Sí están al revés. Y volteas a ver y están igual. Entonces, no, a ver, si esto es arriba, esto es abajo. Así, y se siente rarísimo. Se siente raro porque mi cuerpo no está acostumbrado. Entonces mi cuerpo y mi mente lo pueden leer como erróneo. Entonces con lo que hacemos en la técnica es mucho... Esto que ocurre con esto de los brazos y esto que se siente erróneo, es lo que Alexander llamaba la falsa información sensorial. Esto que mis sentidos están acostumbrados a mis hábitos. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a ver, podemos ver que hay mucho menos tensión, el cuerpo está más presente, porque estoy pensando en presente, no en cómo lo tendría que hacer o así, ¿no? O sea, ya hay ciertos patrones que nuestra mente y nuestro cuerpo siguen cuando nosotros pensamos de pronto que estoy en total, ¿no? En total control de mi cuerpo. Y justo esa es otra, nosotros no trabajamos un control. Que el control el control es un proceso, no una imposición. El trabajo del control se trabaja. La libertad se aprende. Para ser libres, también necesitamos aprender a ser libres. Sí hay que enseñarnos, porque es como si sueltas a un pajarito y no sabe qué hacer. ¿No? Es como, somos libres y ahora qué hacemos, ¿no? Y déjenme volver a entrar. Claro, ¿a dónde regresamos? A lo que ya conocemos. Porque eso sí lo conozco. Y entonces aquí lo que nosotros hacemos como maestros, regresando un poco a la historia de Alexander, lo que él se da cuenta es justo esto, que no es de que, pues sí, tengo toda la voluntad de hacer el cambio, pero hay todo un proceso de replanteamientos que tengo que trabajar, ¿no? Entonces una de las cosas fue justo que el cuello estuviera libre, que su cabeza fuera libre de estar hacia adelante y hacia arriba. Y entonces se trabaja en relación a direcciones, no a posturas. Otro es, no hay posturas correctas. Estamos viendo también esta imagen. Es un trabajo con una actriz en la NAT. No hay posturas correctas, hay direcciones correctas. O sea, una de las cosas que a mí me fascina también de la técnica Alexander es que justo no solamente es una cuestión con la mente y el cuerpo, sino incluso en la vida en general. No estar casados como con una postura, es más bien es una dirección. ¿Cuál es la dirección? Porque para yo llegar de aquí a la entrada, hay muchos caminos. La dirección es esa. Pero si yo solo me sé un camino, siempre lo voy a hacer igual. Y el día que me lo tapen, ¿qué voy a hacer? Entra uno en el... ¿No? Entonces buscas siempre ese mismo camino y dices, no, pues a ver, si me detengo y observo toda la gama de posibilidades que existen, ¿no? Entonces podemos encontrar que hay muchas otras aristas que a lo mejor no estábamos viendo, ¿no? Entonces por eso se puede aplicar a cualquier materia. Se entiende mucho la técnica Alexander como una técnica vocal, la cual no es una técnica vocal, una técnica sola para los artistas, no, en realidad es para todo el mundo, ¿no? Es una técnica de reeducación psicofísica. Decimos psicofísica porque en español no existe un término que englobe los dos al mismo tiempo. Al momento de decir psicofísico ya es como pegarlo con masking tape para que estén juntos, ¿no? Haga de cuenta que una Seguramente en alemán existirá algún término que la misma palabra englobe en todo, como el verbo to be en inglés, ¿no? Que tampoco es lo mismo en español. Entonces, ¿sí? Entonces, lo que se trabaja mucho es en el estar en el presente, poniéndonos atención. Entonces,
si nosotros cuidamos los medios, el fin se va a cuidar por sí solo. O sea, no estar buscando siempre un fin, no importan los medios. No, quiero ese fin, sí, pero ¿qué necesito? Pues cuidar los medios. Claro, Si yo, y entrar primero en la observación, esto Exacto. que hizo Alexander, ¿no? Yo me acuerdo que nos ponían unos ejercicios en la carrera de que era así de, a ver, ok, primero, cada día van a observar qué pasa con ustedes cuando se están lavando los dientes, ¿no? Así, uno empieza a lavarse los dientes y de repente uno empieza a observar dónde están las tensiones, que no tendrían por qué existir ahí. Entonces, por ejemplo, si ahorita tienen la oportunidad así de agarrar un vaso o de eso, agarrar como si fueran a lavarse los dientes, hay veces que uno está lavándose los dientes y ya uno está así, como todo hecho bola, tensado acá, y entonces el primer ejercicio era, ok, ya te observaste, viste que estás haciendo eso, trata de, en esa misma postura en la que estás, ve liberando, ¿no? Ve dónde, por qué está esa tensión, y sin juzgarla, simplemente trata como de ir soltando, ¿no? Y es muy interesante hacer ese ejercicio, aunque no nos dediquemos al teatro, aunque, o sea, por el simple hecho de reconocernos en este aquí y ahora. Y me acuerdo también otro ejercicio que nos ponían, van a pasar al frente y van a hacer todos los movimientos que hacen para entrar a bañarse, o desde que se levantan, ¿no? Y entonces uno empezaba a encontrar ciertos hábitos que uno tiene de cómo... Hay quien se ponía un pantalón y así como saltar y ponérselo, ¿no? Sí. O se limpiaban los pies antes de ponerse los zapatos, ¿no? Pero se los limpiaban de alguna manera, algunos con la mano, otros restregándolo en la pierna del otro. Y entonces esas diferencias entre cada uno también nos hacían notar los hábitos que teníamos todos los días, y que si nos pedían que lo hiciéramos diferente, pues primero tendríamos que hacer consciente cómo lo estamos haciendo actualmente, ¿no? Esto. Exacto. Ver que puede haber 1000 posibilidades de cómo limpiarte los pies antes de ponerte los zapatos, o cómo quitarte la ropa, o cómo empezarte a bañar. Si te empiezas a lavar los pies, ahora te empiezas a lavar la cabeza. Bueno, cosas como muy, muy cotidianas, pero que reflejan también lo que está pasando adentro de nosotros mismos, lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, lo que estamos decidiendo. Y que obviamente eso no solo afecta a un actor, a un cantante, a un artista, sino en nuestro cotidiano. Cada paso que estamos dando, cada dirección que estamos eligiendo, también va en base a cómo nos estamos sintiendo y cómo nos estamos percibiendo en el aquí y en el ahora. Entonces, platícanos, para todas las personas que dicen, oh, pero entonces, ¿cómo puedo yo acercarme a esto? Diles, ¿qué sorpresa nos tienes en estos próximos talleres que vas a dar, por favor? Bueno, hay muchas opciones, bueno, 6, 6 y hago 10. En sí somos en México, es nueva, la técnica en México es literalmente casi nueva, ¿no? Somos apenas 6 maestros que sí estamos certificados, y cuando digo sí estamos certificados, quiere decir que tenemos una formación de un mínimo de 3 años de tiempo completo para poder enseñar técnica Alexander. Cada quien... Si no es de fin de semana, ¿sabes? Sí, no es algo que podamos hacer cada fin de semana, o que voy a un taller aquí, voy a otro taller. No, es algo que sí necesitamos. Es distinto cuando alguien viene a tomar una clase y te enseñamos a ti a trabajar contigo, ¿no? Pero es diferente si tú quieres aprenderlo para enseñarlo, es otro proceso, ¿no? O sea, en sí nosotros también lo que somos maestros de técnica Alexander. No somos terapeutas, porque no es una terapia, en sí te ayudamos a ti a poder trabajar contigo, ¿no? Y entonces es como llevar también de pronto un coche al mecánico, ¿no? Que si ya pues te lo checan, no sé qué, mira, aquí le puedes hacer así, le ajustas, le reajustas Y acá. cuando se te vuelva a bajar la llanta, mira. Sí, le haces así, puedes hacer esto, y entonces cada determinado tiempo de pronto ya regresar a que le hagan su chequeo general, ¿no? Entonces en sí muchas veces así funcionamos los maestros de la técnica. Te enseñamos a ti a empezar a reconocer para que tú trabajes contigo cosas que a lo mejor no podemos ver por nosotros mismos, ¿no? Entonces en sí lo que somos es un monitor, que estamos alrededor de ti, viendo y ayudándote. Mira, aquí no sé qué, aquí hay tensión, esto no lo necesitas, ¿no? Entonces, justo lo que hace Alexander es que cuando se mejora, ¿no? Porque sí hubo una mejora en él, sus compañeros de teatro fueron los primeros en notarlo. Le dijeron, ¡ah, qué hiciste! Dijo, mira, porque él vio que esa tendencia que él tenía era general, no solo era de él.
Entonces dijo, la mayor parte de la población está llevando la cabeza hacia atrás y hacia abajo, y eso lo que hace es que comprime tu propia columna hacia ti mismo, ¿no? Entonces voy a hacer diferentes tipos de atrás y abajo, hay muchos grados, pero uno podría ser, este es hacia atrás y hacia abajo, esto también, esto, todo esto es mi cabeza hacia atrás y hacia abajo. El cráneo pesa alrededor de 3-4 ¿Y cambia kilos. la voz? ¿Lo notan? ¿Cómo Sí. cambia luego la voz? Aquí cambia mi voz, mi respiración, mi ritmo sanguíneo, todo cambia. Entonces tampoco es de, estoy aquí, pues necesito estar derecho. No. Primero estoy aquí y entonces yo empiezo a notar, estoy colapsando, y si dejo en paz mi cuello, entonces el cuerpo mismo solito de pronto empieza, ¿no? Y aquí es donde a veces necesitamos ayuda y aquí es donde entramos los maestros de la técnica. No es de ir a corregir, porque corregimos. Luego uno regresa otra vez. ¿Y hacia dónde corregimos? Corregir es un hábito, porque uno corrige hacia lo que cree que es correcto. Y entonces Alexander lanzaba una pregunta que dice, ¿te has preguntado si tu correcto es correcto? Entonces antes de corregir, primero ver qué estoy haciendo. Entonces dicen, pues es que estás haciendo la cabeza hacia atrás y hacia abajo, necesitas tu cabeza hacia adelante y arriba. Entonces yo te pediría a ti, ¿cómo harías la cabeza hacia adelante y arriba, no? Sí, fuera así, sí. Ajá. Entonces, por ejemplo, esto lo mismo le sucedía a Alexander, y él decía, no, eso es hacia atrás y hacia abajo. Y, no, eso es hacia atrás. Entonces llegó y dice, no, mira, esto es adelante y arriba. Ahí suelta, suelta ahí. Entonces, justo este contacto es la manera en la que Alexander encuentra que es la forma que puede enseñar lo que él descubrió consigo, ¿no? Pensando en esos tipos. Entonces, a partir de indicaciones verbales y de una guía con las manos y trabajando directamente, es como se enseña la técnica Alexander. En sí, la técnica es un trabajo que puede ser de uno a uno, porque cada cabeza es un mundo, cada persona tiene hábitos distintos, pero también hay talleres que son grupales, ¿no? Entonces, cuando es muy rico, ¿no? Es muy rico. Cuando estás en grupo también estás observando en el otro cómo va modificándose, Exacto. cómo va encontrando. Y porque te puedes reconocer en el Claro, otro. el Cuando- trabajo de espejo finalmente. El trabajo de espejo. Justo, el otro es mi espejo. ¿Y qué es la diferencia entre que cuando lo estoy viendo en mí a cuando lo veo en el otro? Que cuando lo veo en el otro no estoy involucrado emocionalmente, sino lo estoy viendo de fuera. Y cuando uno lo trabaja, entonces, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? Y esos son hábitos que también hay que trabajar, ¿no? Entonces, las clases en sí pueden ser de uno a uno. Yo lo que hago es que este trabajo lo aplico a los artistas escénicos para darles un mayor aprovechamiento de lo que están haciendo, ¿no? Yo no los voy a hacer actores, ni los voy a hacer bailarines, ¿no? Pero sí puedo contribuir a que sean mejores actores, mejores bailarines, mejores en sus técnicas, ¿no? De los músicos, para que puedan hacer las cosas que están haciendo sin tensiones innecesarias. Claro, que típico que están tocando la guitarra y luego ya tienen así como todo el cartílago, todos los Sí. tendones, todos así. En México se ha difundido más la técnica entre músicos. Ahorita ya empieza a abrirse más campo también en la actuación, con los actores. Y lo que hicimos fue justo para darle una mayor difusión a la técnica. Fue que formamos la Asociación de Profesores de Técnica Alexander de México, nos llamamos APTAM. Y tenemos una página, no sé si lo puedo decir. Sí, sí. Bueno, favor. tenemos la página de APTAM. Todas tus redes sociales. Tenemos la página de APTAM y también en Facebook estamos como, para más fácil, está Técnica Alexander México. Y ahí estamos los 6 maestros, estamos posteando. Si de pronto alguien les dice, doy Técnica Alexander, vayan a la página, chequen o pregunten, ¿no? Ahí, oigan, tal persona dice que da técnica. Nosotros podemos decimos, sí, no hay bronca, a lo mejor no está con nosotros, pero sí pueden, porque es un trabajo delicado. Sí, es un trabajo delicado y los pueden lastimar, ¿no? Entonces, uno de los talleres que yo voy a dar próximamente es en CEUVOZ, que es el Centro de Estudios para el Uso de la Voz, en donde está enfocado más hacia los actores.
es cómo trabajar y empezar a jugar más bien con la técnica Alexander, ¿no? Habitando el personaje se llama el... Que aparte me encantó el título. Ah, claro. Es habitar el personaje jugando con la técnica Alexander. Cómo poder jugar la técnica Alexander como actores sin olvidarnos del personaje y de la escena. La técnica Alexander lo que hace en sí es que puedes trabajar al mismo tiempo voz, movimiento, cuerpo, personaje, ficción, sin que nos tengamos que estar diseccionando en el pensamiento y en este proceso creativo, ¿no? Que es cuando entras a escena y es donde le pongo atención o a mi voz o le pongo atención. Entonces trabajamos con todo al mismo tiempo. Es un taller de 1 semana y está enfocado justo que llevarán un texto de máximo 1 cuartilla para poder empezar a trabajar en la práctica, ¿no? Y esto también lo hago con base en mi propio proceso. La técnica Alexander en sí como técnica, como todas las técnicas, pueden ser tediosas al principio, ¿no? Porque una clase puede ser pararte y sentarte en una silla donde se presentan la mayor parte de nuestros hábitos. Como aquí es más bien una aplicación de la técnica en algo específico, que es la actuación, es ver qué está sucediendo ya en activo, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba estudiando la técnica, de pronto era así sentarme, decía, ¿qué hora me voy a mover? ¿No? Y cuando había dinámicas de más movimiento, y que me era mucho más fácil asimilarlo, ¿no? Yo creo también por la naturaleza de los actores. Un poquito de repente. Sí, y entonces este taller está enfocado más hacia los actores para poder jugar, realmente empezar a trabajar en libertad desde el proceso creativo, ¿no? O sea, poder entender que a lo mejor desde el proceso creativo me estoy creando tensiones innecesarias que de manera inconsciente se van a aparecer en el escenario, porque los estoy reafirmando desde los ensayos. Entonces aquí, vámonos un poquito antes, vamos a ver cómo estás abordando todo esto, para que cuando lleguemos a jugar con el texto ya en el escenario, tú no te tengas que estar preocupando por cosas, sino ya lo estamos trabajando de manera holística, digamos, de manera integral, todo desde un principio, ¿no? Entonces vamos a ver desde cuestiones de movimiento, de voz, ¿no? Pero aplicando los principios de la técnica Alexander. ¿En dónde está? ¿Dónde estaba el taller? Está en CEUVOZ, que es el Centro de Estudios para el Uso de la Voz, que es un centro que está en la Colonia Condesa. Es la escuela que abrió la maestra Luisa Huertas. De verdad es una escuela única, no nada más en México, sino en Iberoamérica. Es la única escuela que se dedica a este tipo de cosas. Apoyemos por favor esos lugares porque son muy pocos y la verdad son muy valiosos. O sea, la verdad, creo que nosotros tuvimos la fortuna de que el foro existía cuando nosotros lo necesitamos y ahorita está este espacio entre los que todavía existen, en donde realmente hay gente preparada, compartiendo desde su experiencia no solo lo que ha estudiado, sino lo que ha experimentado en sí mismo, como es el caso de Judith. Entonces, apoyemos, por favor, estos espacios y no dejen de ir. Sí, CEUVOZ, bueno, aquí está, ¿no? Es Centro de Estudios para el Uso de la Voz. Está en la calle de Baja California, 352 en la Colonia Condesa. El metro más cercano es el metro Chilpancingo o Patriotismo, está justo a la mitad. O el Metrobús también, creo que es Patriotismo, sí, cerca del Metrobús Patriotismo. Tienen su página igual en Facebook o en la red. Y ahí también aparece el taller. Y eso es en este taller que vamos a estar del 9 al 13 de julio, o sea, ya la próxima semana, en el horario de la mañana, de 10 a 13 horas. Pero también hay sesiones individuales, ¿no? Si de pronto alguien se interesa, no nada más en una cuestión por la cuestión actoral, sino de cualquier tipo, yo también doy sesiones individuales ahí, y aparte en otro estudio que tengo en la Colonia del Valle, ¿no? Y alguna vez, en uno de mis embarazos, yo me acuerdo que platicamos y me dijiste, no, es que también la técnica Alexander durante el embarazo, o sea, yo quiero darle a las mujeres embarazadas porque hace una gran diferencia. Entonces, sí, también si estás embarazada, sí, y todavía obviamente se modifica todo el cuerpo, tu punto de equilibrio, también es algo que te puede ayudar muchísimo en ese proceso. Sí, yo justo estaba estudiando la técnica en mis 2 embarazos, ¿no? Tengo 2 hijos y mi primer hijo, mis 2 partos fueron naturales y la técnica Alexander, mi previo conocimiento de la autonía y en todo el proceso de mis embarazos estuve con la técnica Alexander, de verdad me ayudó muchísimo.
Empecé en mi segundo embarazo con un pequeño dolor de ciática, empezaba, y justo estaba en mi último año de la formación para ser maestra de técnica. Y entonces yo me preguntaba, a ver, algo estoy haciendo que me está provocando esto. Entonces me acostaba, me empezaba a observar en mis movimientos y decía, claro, estoy tensando aquí, cada que hago esto, a ver, no necesito, ¿no? Entonces me ayudó muchísimo para mis partos, para todo el desarrollo del embarazo, para el parto y para el posparto. También el cómo poder darle pecho a mi hijo, cómo no estarme tensando y pasarle esa tensión, sino estar realmente, o sea, cómo no trabajar en ir hacia los estímulos, sino permitir que los estímulos estén llegando conmigo, ¿no? Entonces, una de las cosas justo geniales que encontró Alexander es que, y esto es en general, que cada vez que nosotros reaccionamos a un estímulo, tendemos a comprimir nuestra estructura. O sea, me comprimo, ¿no? Ya sea para tomar agua, voy a pensar en tomar agua, ya me comprimí y a partir de ahí voy a moverme. Voy a ver el teléfono, ya me comprimí y voy al teléfono, ¿no? Me voy a lavar los dientes, ya me comprimí y voy al cepillo de dientes. Voy a comer, entonces me comprimo, voy a la comida, ¿no? Entonces todo el tiempo es, recibo el estímulo, me comprimo y voy. Entonces él dijo, ok, no es esto, es lo detecto, checo cuáles son las tensiones innecesarias, no son necesarias, y a ese proceso le llamó la inhibición, que de la técnica Alexander juega un 70%, es el no hacer, no corregir, más bien es el no hacer de manera consciente la respuesta inmediata al estímulo, ¿no? Si yo veo que hago esto, no, ahorita no lo voy a hacer. ¿Qué pasa si no lo hago? Saber que hay una relación entre mi cuello, mi cabeza y mi espalda, que a esto le llamo justo el control primario del cuerpo y de mi cuerpo en movimiento, porque si lo vemos, la relación cuello, cabeza, espalda, pues toda mi columna, ¿no? Y de ahí pues parten pues, mis 4 extremidades, ¿no? Entonces si yo no las comprimo, las dejo en paz, y en lugar de ir a los estímulos, los traigo hacia mí. O sea, no voy al agua, traigo el agua. No voy a la comida, traigo la comida hacia mí. No voy al celular, traigo el celular. Eso es en relación a mí, porque yo soy la que me estoy habitando. ¿No? Y accionamos en relación a los estímulos que tenemos alrededor. Entonces, eso se trabaja en sí en la técnica, Alexander. Ay, qué interesante. De verdad, si tienen la oportunidad de asistir al taller o escribirle a Judith y tomar una sesión individual, mira, no se van a arrepentir y los invito a que si vayan, que si van, nos escriban y nos digan cómo les fue, qué experiencia tuvieron, qué diferencia están teniendo después de haber ido a esa sesión con Judith, que nos platiquen y híjole, me quedan ganas de seguir platicando de este tema porque se me hace súper interesante, siento que abarca muchísimas más cosas, así que no va a ser la primera vez que te invite, por favor, Perfecto. Después de que tengas este taller, venos a platicar cómo estuvo, cómo fueron, ¿qué cosas te pueden explicar después las personas que tomen el taller? Claro que sí. Del antes y después. Sí, sí. Y bueno, yo los quiero invitar también, que si están interesadas allá en Veracruz en crear un tambor Udu, que ya les he platicado, es un tambor que se crea a partir de varias sesiones de conexión profunda contigo mismo, con tu útero, con tu linaje ancestral. Escríbanme, ya sea a La Esencia Mágica o a Kalyani Luna, porque voy a ir hacia Coatepec este fin de semana que viene a iniciar un proceso de creación del tambor Udu, voz del útero ancestral, y me encantará compartir para quienes estén cerca. Entonces, ya para que vayan confirmando su espacio y lo podamos hacer. Y acuérdense que también ahora en julio viene María Gadea, que ya la tuvimos aquí de invitada. Vamos a ir hacia Puerto Escondido, a Cicatela, a compartir un taller, se llama Seres de Agua Ancestral, y es justamente uniendo todas estas energías de femenino y masculino en presencia de las aguas ancestrales, que es nuestro océano, recordando memorias que tenemos también en el cuerpo, en nuestra alma, en todo nuestro ser.
a través de tambores, de danza, de respiración, de visualizaciones. Entonces vamos a andar por allá del 13 al 20. Busquen también, el evento está en Facebook, se llama así, Seres de Agua Ancestral. Entonces los espero y les deseo una mágica semana. Muchísimas gracias. Judith, Inda, gracias por estar con nosotros. Muchas Karina gracias en los por la controles. invitación. Gracias a Planeta 2013 por dar hogar a la esencia mágica aquí en sus programas. Y yo soy Selene Carabeo. Les mando un besote y que tengan una mágica semana. Muchas gracias.